Hola, hola familia, ¿cómo está esa banda semillosa? Ya somos dos, Eric, siempre quise decir eso. Qué bendición poderlos acompañar hoy y bueno, poder tener este maravilloso privilegio de compartir la palabra del Señor el día de hoy, eh, sumándonos, ¿no?, a la restauración. Me encanta esta declaración de semilla, sumarnos a la restauración del mundo, porque es lo que hacemos precisamente hoy, sumándonos. Y mientras está sucediendo en este momento el concierto maravilloso de Torre Fuerte en McAllen, Texas, seguimos aquí perseverando y siendo parte de eso también de alguna forma, ¿cierto? Aquí perseverando en su palabra. Es maravilloso ser parte de todo esto que Dios está haciendo. Y bueno, como siempre, un texto maravilloso para el día de hoy. Eh, Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, versos del 1 al 14. Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Vamos a leerlo, hagamos inicialmente una lectura del pasaje y luego vamos a ir verso a verso mirando lo que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Dice así: parábola de la fiesta de bodas. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, tiene un título ahí que dice parábola de la fiesta de bodas. Voy a leer. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por tu maravillosa palabra. Gracias por la oportunidad que nos regalas de estar nuevamente sentados alrededor de ella. Es una oportunidad maravillosa que tenemos de abrir las escrituras sin ninguna oposición, sin ninguna persecución, sin ningún problema. Señor, muchos no tienen ese privilegio el día de hoy. Gracias por ese privilegio que nos regalas. Permítenos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos eso en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Bueno, en los capítulos 21 y 22 se encuentra lo que llamamos la pasión de Jesús, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la crucifixión y por supuesto resurrección. En estos dos capítulos vemos a Jesús establecer su autoridad, ¿sí? Desde la entrada triunfal, participando de la profecía de Zacarías que había anunciado que el Mesías llegaría a establecer su reino. Vemos en estos pasajes estableciendo su autoridad, purificando el templo, por ejemplo, restaurando el uso del templo a su propósito original como una casa de oración. Y ese acto público de decir: aquí está el rey, aquí está el Mesías, lo vuelve un blanco para estos líderes religiosos que lo rechazan, queriendo por supuesto defender su estatus y su posición. Vamos a ver
a Jesús contestándole a estos líderes con tres parábolas, dos de ellas que ya hemos venido estudiando y hoy nos corresponde la tercera de estas parábolas, parábola de la fiesta de bodas. Ahora, las tres parábolas tienen un tema particular, refiriéndose a los líderes y teniendo como tema el reemplazo de estos líderes que han despreciado el privilegio que tenían para dar ahora ese privilegio a otros que también van a ser convidados. En esta tercera parábola vamos a ver precisamente como una inversión de roles, ¿sí? Los que se consideran dignos y tenían un privilegio ahora serán reemplazados por otros que eran considerados indignos. Es una parábola también de advertencia, diciendo lo que puede suceder, diciendo lo que puede suceder si el ser humano no se arrepiente y cambia su ego, su orgullo, por el amor de Jesucristo, manifestado también ahora, por supuesto, en obediencia a Él. Ahora, hay una explicación tradicional para esta parábola. El rey es Dios, el hijo es Jesús, los invitados, ¿cierto? En primera instancia, estos primeros invitados son el pueblo de Israel, el pueblo judío, y en una segunda instancia, unos segundos invitados también son unos líderes religiosos. Los primeros siervos hace referencia a los profetas, y el segundo y tercer grupo de siervos somos nosotros, son los misioneros, la iglesia del Señor en general. La ciudad incendiada hace referencia a Jerusalén y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y los malos y los buenos es la iglesia mixta, esta congregación mixta que es la iglesia. Ahora, he titulado mi bosquejo, lo he llamado así, un rey único. Porque si bien hay varios elementos dentro de esta parábola, pienso que hay algo esencial y es este rey, esta persona de la cual todo parte. Y vamos a hablar de este rey único, vamos a hablar de un rey, este rey único, ¿cómo es? Es un rey misericordioso, versos del 1 al 3. Es un rey paciente, versos del 3 al 6. Pero ojo, es un rey con autoridad, versos 7 y 8. Es un rey que nos llama, versos 9 al 10, y un rey que nos transforma, versos 11 al 14. Voy a repetir eso si estás tomando notas. Un rey único. Este rey único es un rey misericordioso, versos del 1 al 3, un rey paciente, versos 3 al 6, o 4 al 6, perdón. Un rey con autoridad, versos del 7 al 8, un rey que nos llama, eso es maravilloso, versos 9 al 10, 9 y 10, y un rey que nos transforma, versos 11 y 14. Ahora, un rey misericordioso, versos del 1 al 3. Entonces dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, mira, dice Apocalipsis capítulo 19 versos 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, esa palabra es interesante, concedido, de dinomai, dinomi, que tiene una referencia de que se le ha dado, que se le ha otorgado, o sea, ese concedido, es eso que se le ha concedido, que se vista de lino fino. Ese vestido no lo trae la novia porque sí, esta esposa no lo tiene, sino que se le ha otorgado. ¿Cierto? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora hemos aprendido a través de la palabra de Dios, nuestro pastor nos ha enseñado eso, lo hemos visto,
en los pasajes que hemos estudiado, cómo Dios es quien toma la iniciativa siempre, ¿verdad? Y por eso hablamos de un rey misericordioso. Él nos ha amado y ese amor se ha manifestado hacia nosotros en su misericordia, que no nos ha dado conforme a nuestros actos, sino conforme a su bondad. Eh, una boda en el contexto judío era un evento importante, cuanto más ahora la boda del hijo del rey, ¿cierto? Y este rey expresa una gran misericordia ya al invitar a personas a esta boda, ¿sí? Dado que ser invitado a una boda era un privilegio. Sin embargo, vemos que estos invitados no quisieron asistir. Esto me lleva a pensar en algo. El rey invitó y las personas subestimaron esa invitación y no fueron, ¿sí? Recuerdo esa frase que he escuchado en tantas ocasiones sobre la salvación, que la salvación es gratuita. La hemos escuchado, ¿cierto? Que la salvación es gratuita y wow, en este mundo actual que pensamos cuando algo es gratis, podemos pensar que si es gratis es porque no es tan bueno, porque no tiene tanto valor, pero resulta que la salvación no es que sea gratuita, porque hubo un pago por esa salvación. Y el pago fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario, ¿sí? El máximo pago por la salvación. Eso no se puede subestimar, ¿sí? No se puede tomar a la ligera. La más grande expresión de amor. Sin embargo, en algunas ocasiones se eligen cosas vanas por encima de ese sacrificio. Ahora, vemos estas personas que son invitadas, este primer nivel de personas que son invitadas a esta boda y sin embargo dice que no asistieron, que no quisieron asistir. Entonces, ojo, porque ya este rey no tendría necesidad de invitar a nadie, a ninguna de estas personas, sino simplemente ordena que determinadas personas asistan a la boda y listo. No habría inconveniente con eso. Pero este rey es un rey misericordioso y de él parte todo, de él viene todo, ¿sí? Él es quien toma la iniciativa. Por eso es un rey misericordioso. Ahora, también es un rey paciente, versos del 4 al 6, porque una vez estas personas no asistieron a la boda, este rey tiene paciencia y vuelve a insistir, ¿cierto? Permítame y leemos los versos 4 al 6. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, ojo, y ahora insiste un poco más, miren, da más detalles. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¡Wow! Un rey paciente. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, de soportar los problemas, la oposición y el sufrimiento, soportar todo esto sin enojo, sin frustración ni ansiedad. En otras palabras, es la capacidad de dar una nueva oportunidad ante las circunstancias adversas. Eso es la paciencia. Ahora, un rey que es paciente y espera. Este centinela fiel, ¿verdad? Pero acá estos convidados se fueron, porque se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Vemos que las cosas que los distrajeron supuestamente se pueden tomar como cosas buenas, no cosas malas, la labranza y los negocios. El problema no era la borrachera, por ejemplo, sino las vocaciones a las que Dios de alguna forma les había llamado. La tentación frecuentemente viene vestida muy honestamente. Tenemos que trabajar, hacer mandados, cuidar a los hijos, pagar las cuentas, cortar la hierba, reparar una gotera. ¿Dónde podemos encontrar espacio para Dios en nuestra lista de quehaceres? Eso es una muy buena pregunta para que meditemos. Tal vez tengamos tiempo para Dios después de que hayamos reparado la gotera. Tal vez hay espacio para Dios al final de la lista. Dios está llamándonos hoy, así como el rey de esta parábola. Ahora, hablando un poco de contexto,
Muchos coinciden aquí que Jesús hace más referencia a los líderes religiosos en esta parte, a los líderes religiosos de la época, al decir que uno fue a su labranza y otro fue a sus negocios, confirmando que estos líderes preferían sus procesos, sus estructuras y todos estos requisitos que habían hecho alrededor de la ley para poder llegar a Dios. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensamos, estos escribas, fariseos, líderes religiosos de la época, ellos conocían la ley, conocían las escrituras, pero ojo, porque luego esa ley, esa escritura estuvo frente a ellos. Ese verbo hecho carne estuvo frente a ellos y ellos no le conocieron. Prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas, dice Juan en su libro, ¿cierto? Ahora, vemos, vemos ahora que no solo no fueron a la boda, ¿sí? Eh, Mira, como digo es, sí, estos otros prefirieron otra cosa, ¿cierto? Y es interesante porque de los primeros no nos dice simplemente que no fueron, eso, por un lado. De estos otros nos dicen que prefirieron otra cosa antes que ir a la boda, ¿cierto? Su labranza eh, y sus negocios. Y luego habla de otros, ¿sí? Y estos otros dice que tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Wow, yo creo que ese es el hombre, ahí está pintado el corazón del hombre. Y digo esto en un sentido más abierto, ya no solo hablando del contexto de los judíos y de cómo trató a sus profetas, ¿sí? No solo de los judíos como pueblo de Dios que despreciaron al Señor, sino de la humanidad, esta humanidad guiada por el corazón corrupto del hombre que cada vez se consume más y más en su perversidad. Y ahí es donde podemos decir, qué triste, cuán triste es ver cómo Dios puede estar tan cerca del ser humano y el ser humano escoger estar tan lejos de Dios. Esta frase es increíble. No es mía, damos el crédito al autor, a mi pastor, pero me pareció súper interesante traerla en este momento. Qué triste es ver cómo Dios puede estar tan cerca del ser humano y el ser humano escoger estar tan lejos de Dios. Bueno, entonces tenemos un rey misericordioso. Este rey único es un rey misericordioso, es un rey paciente, ¿cierto? Que ha tenido paciencia contigo y ha tenido paciencia conmigo, que ha insistido y que de alguna u otra forma nos ha atraído, ¿cierto? Ha insistido conmigo, ha insistido. ¡Wow! Y doy gracias a Dios porque ha insistido conmigo y de alguna forma me atrae con cuerdas de amor y su amor me ha atrapado y ahora soy preso de su amor y preso de su palabra. Gloria a Dios por eso. Ahora, este rey que es misericordioso, este rey que es paciente, ahora en los versos 7 y 8, ojo, porque también es un rey con autoridad. Este rey que es misericordioso, este rey que es paciente, también es un rey con autoridad. Versos 7 y 8 dice así: al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, 7 y 8, sí, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Eso es interesante. Más los que fueron convidados no eran dignos. Los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. Ahora es el rey, este rey, manda a sus tropas a matar a los ofensores y quemar su ciudad. Y no solo eso, sino que proclama como indignos, como leíamos en el verso 8, indignos a los invitados originales. Eh,
Esta palabra cuando dice de destruir la ciudad, quemar la ciudad, esto tuvo que haber retumbado en la mente y en la memoria de las personas que escuchaban, sobre todo fariseos y líderes religiosos, y tuvieron que recordar cuando su ciudad fue tomada y destruida sus murallas, ¿cierto? Y fueron cautivos a Babilonia. Pero ahora Jesús también está hablando de forma profética, prediciendo la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 a causa de la irreverencia y la maldad de los convidados. ¿Sí? Por supuesto, rechazando a los profetas y aún rechazando a Jesucristo mismo. Sí, y esto si lo relacionamos también con las otras parábolas que hemos venido estudiando, que por supuesto están dentro de este contexto de que estamos hablando el día de hoy. Entonces, aquí es interesante porque si bien este rey manda sus tropas, eso es interesante, pero lo que me parece increíble es que ahora proclama como indignos, ¿sí?, a estos invitados originales. No fue que simplemente no fueron, simplemente no tuvieron algo más importante que hacer y luego mataron a los siervos y ahora son proclamados indignos. Y es interesante como hablábamos al principio, porque decíamos que había como un cambio de roles. Los que creían ser dignos, ahora iban a ser indignos. Y ojo, porque, y eso es lo que viene a continuación, aquellos que eran considerados indignos, publicanos, ¿cierto? Pecadores, prostitutas, etcétera, etcétera, lo que eran considerados indignos, ahora que creyeron, estos que sí creyeron, eh, iban a ser considerados dignos de ir a estas bodas. Un rey con autoridad. Ahora, versos del 9 al 10. Esto me encanta. Un rey que nos llama. Digo nos llama porque creo que ahí es donde entramos en escena tú y yo también. Dice así versos del 9 al 10. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas se llenaron de convidados. Versos 9 y 10. Un rey que nos llama. Ahora, esta segunda oleada de mensajeros y esta multitud mixta, ¿sí?, representa eh, a, a todos aquellos que los líderes religiosos consideraban indignos. ¿Sí? Una vez más, esta segunda oleada de mensajeros y esta multitud mixta, ¿no? Malos y buenos, dice, ¿cierto? Eh, Representan a todos aquellos que los líderes religiosos consideraban indignos. Ahora es una invitación eh, universal que incluye a todo tipo de personas: publicanos, prostitutas, ricos, pobres, quebrantados, religiosos, no religiosos, ¿sí? Nos están invitando a todos y lo que realmente nos habla eso es que nos está invitando a todos a un arrepentimiento, ¿no?, y venir al reino, una proclamación universal de las buenas nuevas del reino. Inviten a todos, traigan a todos, que todos vengan y por supuesto ahí estamos tú y yo. ¿Sí? Ahora, no es la primera vez que se habla de una multitud mixta. ¿Sí? Recordemos el trigo y la cizaña. Nos habla un poco de eso también, ¿sí?, de esa multitud mixta, el trigo y la cizaña, la cual, esta cizaña que es muy similar al trigo, ¿no?, que es muy parecida, pero vemos que se les permite crecer juntas a las dos. Se les permite crecer juntas, pero solo hasta el final serían separadas. Y la cizaña iría hacia un lugar y el trigo iría hacia otro lugar. ¿Ok? Entonces,
Es la misericordia de Dios la que al final permite que ambas crezcan juntas, pero que al final van a ser separadas. Y ojo, porque este nuevo llamado, este llamado universal de buenos, malos, de todos, es el llamado que nos incluye a nosotros, que te incluye a ti y que me incluye a mí. Me siguen hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Entonces tenemos un rey misericordioso, un rey paciente, un rey con autoridad, un rey que nos llama, ¿cierto? Ahora, ok, un rey que nos transforma, claro que sí. Versos del 11 al 14. Vamos a leer juntos. Sí, dice así. Y entró el rey. O sea, el rey hizo la invitación, ¿cierto? Insistió, luego quemó la ciudad, luego abrió la invitación para todo tipo de personas, buenos y malos, y luego está ahí, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. Ahora él está ahí. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no supo qué contestar, ¿no? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, una lectura superficial de este pasaje, o aún tomado fuera de contexto, este, este pasaje nos haría pensar que este es un rey malo, ¿sí? Eh, que ve a alguien que está mal vestido y por eso lo saca. Un rey discriminatorio, ¿sí? Solo porque por la apariencia de esta persona lo saca. Pero por supuesto eso no es lo que significa lo que está hablando aquí la palabra. Eso sería algo completamente fuera de contexto, pero lo he escuchado, ¿sí? Y obviamente no tiene nada que ver con lo que el pasaje y el contexto nos está hablando. Claro que eso no es lo que significa. Vamos a explicar un poco el contexto y qué nos habla el Señor a partir de eso. Ahora, obviamente era y es costumbre que los invitados a una boda vayan vestidos para la ocasión, ¿cierto? Jesús acá está hablando de ese vestido que se nos concedió, como hablábamos al principio, que se le ha concedido, ¿sí? Permítame lo leo una vez más, Apocalipsis 19, versos 7 y 9. Si estás tomando nota, para que lo tengas ahí presente y luego le des otra pasadita. Apocalipsis 19, versos 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Perfecto. Y a ella se le ha didomai, se le ha concedido, se le ha otorgado, se le ha dado un vestido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cierto? Entonces volvemos a nuestro pasaje. Entonces, Jesús está hablando de ese vestido que se nos es concedido, que es Él el que nos lo ha dado, que se nos fue otorgado, esa vestidura de justicia provista por nuestro Señor. ¿Sí? Este hombre que es retirado de las bodas, de este banquete, es esa persona que quiere venir a Dios en sus propios términos. Ese que quiere seguir igual, ese que le cuesta entender que necesitamos arrepentimiento, esta metanoia, ¿sí?
esta metanoia, este cambio de dirección, este cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de vida, este cambio de dirección, este cambio de dirección, producto también de mi obediencia a Dios, de mi deseo de caminar en su voluntad y por supuesto a través de su palabra Él se hace real en mí y en mí se produce ese deseo de caminar en pos de Él, ¿sí? Eh, Recordemos que Dios nos ama, nos transforma, ¿sí? No nos quiere dejar igual. Nos ama tal cual somos, claro que sí. Nos recibe tal cual somos, claro que sí. Así es, pero no quiere que sigamos igual. Y eso es interesante y es bueno resaltarlo para hoy, para nuestro contexto actual, porque sí, se habla mucho de esto, ¿no? Dios te ama tal cual eres. Y es así. Por supuesto que es así. Gracias a Dios que es así. Él nos ama tal cual somos. Pero Él desea también, por su infinito amor, que cambiemos y que cambiemos conforme a su imagen. Y esto al final no por Él, ¿sí? Él sigue siendo Dios. Al final los beneficiados somos nosotros, ¿sí? Entonces recordemos que Dios nos ama, nos transforma, nos ama tal cual somos, sí, pero no quiere que sigamos igual, sino que en obediencia a Él, a través de su palabra, nuestras vidas sean transformadas. Eh, Hay personas que se dicen llamar cristianas, pero llevan vidas muy apartadas de lo que es el Evangelio. Eh, sí, recordemos el privilegio que tenemos, recordemos el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra entrada a la boda, ¿sí? Y vivamos conforme al privilegio que se nos ha otorgado, que se nos ha dado, ¿sí? De eso se trata, de eso se trata el Evangelio también, de su amor, su misericordia y su bondad hacia nosotros, pero ahora cómo nosotros respondemos. Me encantan estas palabras. Eh, Dios toma la iniciativa siempre. ¿Cómo respondemos nosotros ahora? ¿Cómo respondemos? Y esta frase que también me llamó mucho la atención cuando la escuché y se ha grabado en mi mente y en mi corazón. Dice, no podemos tener una convicción cristiana y no pagar el precio por vivirla. Una vez más, dice, no podemos tener una convicción cristiana y no pagar el precio por vivirla. Hay un precio. Y no es la cruz, gracias a Dios. Ese precio ya fue pagado. Pero era el que merecíamos, ¿no? Ese era el que merecíamos realmente. La peor de las muertes. ¿Sí? Entonces ahora es nuestro turno de decidir y de escoger qué vamos a hacer. Bueno, terminamos con este verso 14. Este verso 14 es una expresión muy de la época. Bueno, revisando y estudiando se habla mucho de esta expresión semita del verso 14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos, ¿sí? Lo que realmente significa esto a la luz del contexto y lo que hemos hablado, y pues para la época, muchos realmente lo que quiere decir es todos. Y eso también cambia un poquito nuestra perspectiva del pasaje. Muchos son llamados, todos. Sí, id por los caminos, llamad a cuantos halléis. Los siervos salieron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, todos, malos, buenos, todos son llamados. Y este es todo, muchos quiere decir todos son llamados, pero pocos escogidos. Y este escogidos, a la luz del pasaje y del contexto, hace referencia a los que atienden el llamado. ¿Sí? Entonces podríamos decir, todos son llamados, ¿cierto? Pero pocos los que responden a ese llamado.
Interesante, ¿no? Porque aquí hablamos una vez más de quién toma la iniciativa y cómo responde el ser humano a esa iniciativa que ya tomó Dios. Todos son llamados, pero pocos atienden ese llamado. Y me hace recordar esta puerta estrecha, ¿no? Que hallan, pocos la hallan. La pregunta es, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Sí? Yo deseo atender el llamado de mi Señor. Y bueno, con nuestra imperfección, con todos nuestros rollos, con todas nuestras cosas, con todos nuestros problemas, con todas nuestras, bueno, todo lo que puede haber en la mente y en el corazón del ser humano, con todo eso, deseamos atender su llamado con nuestra imperfección, porque a pesar de todo eso, Él es fiel, Él es misericordioso, paciente, eh, es un Dios de amor, es nuestro Rey, y si bien es un Rey misericordioso y paciente, también es un Rey de autoridad, pero que nos llama, hoy nos llama, y no solamente eso, sino que al llamarnos tal cual somos, no quiere dejarnos tal cual somos, sino desea que seamos transformados conforme a su imagen. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por lo que hablas a nuestra vida el día de hoy. Deseamos seguirte, Señor. Deseamos atender tu llamado. Queremos estar ahí contigo, Señor. Y no solo eso, no solo ir a esta boda, sino que cuando estés pasando y nos veas, puedas ver en nosotros las vestiduras adecuadas, Señor. Este vestido que se nos ha otorgado, ese vestido que a través de Jesús, de Jesucristo en la cruz del Calvario hemos recibido, Señor. Permítenos, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, el valor para vivir conforme a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Danos la fuerza, el coraje para tomar también nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte cada día, Señor. Ayúdanos, deseamos conocerte más y más, más y más. Y no solo eso, sino también ahora que nos has llamado, también que tenemos esta oportunidad de extender este mensaje a otros, Señor, y llevar este mensaje de buenas nuevas, de estas bodas del Cordero que sucederán, que no sabemos cuándo es, así como en ese tiempo no tenían claridad por todos los preparativos y todo lo que había que hacer. No sabemos cuándo es, Señor, pero deseamos con todo nuestro corazón estar ahí. Oramos, Señor, esto y más, en el nombre de Jesús. Amén y amén.